Caminó descalza por kilómetros, con sus 2 hijos en brazos y el estómago vacío desde hacía días. La falda rota le golpeaba las piernas, mientras el viento le cortaba la piel como cuchillo. Frente a ella, una casa torcida, olvidada en medio de la nada, y una puerta entreabierta que no debería estar así. Sin fuerzas para volver, subió los escalones podridos de aquel porche maldito que nadie se atrevía a cruzar. Decían que nadie vivía allí desde hacía décadas, que la casa susurraba secretos en la madrugada. Pero lo que encontró al cruzar ese umbral no era abandono. Era algo que nadie jamás se imaginó. Antes de seguir, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Es emocionante saber hasta dónde llegan estos relatos de esperanza. Y ahora, prepárate para conocer la historia completa. La entrega de las llaves no tuvo gritos ni forcejeos, solo el sonido metálico y seco sobre la madera vieja del escritorio de don Ernesto. El administrador ni siquiera levantó la vista de sus libros de contabilidad para recibir el manojo, como si la expulsión de una mujer y 2 niños fuera un trámite tan banal como anotar la compra de un saco de maíz. Mariana sintió que el aire en la oficina estaba viciado, cargado de ese olor a tabaco rancio y decisiones irrevocables que tienen los lugares donde los hombres ricos deciden el destino de los pobres. No suplicó, porque sabía que la piedad no florecía en esa hacienda, y simplemente se dio la vuelta con la dignidad que le quedaba, apretando los labios hasta dejarlos blancos para no soltar el llanto que le quemaba la garganta. Afuera, el cielo de plomo amenazaba con romperse en cualquier momento, reflejando el color exacto de su futuro inmediato. Salió al patio principal con la sensación de estar desnuda, aunque llevaba puesto su mejor vestido, ahora desgastado y con los dobladillos manchados de polvo. No llevaba maletas ni cajas. Sus pocas pertenencias habían sido confiscadas para cubrir los intereses de una deuda que ella no contrajo, pero que heredó como una maldición junto con la viudez. A su espalda, en el rebozo cruzado con fuerza sobre su pecho y sus caderas, cargaba el peso de Gabriel y Lucía, sus mellizos de apenas 2 años, que dormían con esa inocencia cruel de quienes no saben que acaban de perder su techo. El peso físico de los niños era considerable, hundiendo la tela en sus hombros, pero era el peso de la responsabilidad lo que realmente le doblaba las rodillas mientras cruzaba el portón de la hacienda por última vez, sin atreverse a mirar atrás. El pueblo la vio pasar con un silencio que dolía más que los insultos. Las mujeres barrieron sus veredas con la vista clavada en el suelo, y los hombres en la cantina bajaron el volumen de sus conversaciones, volviéndose cómplices de la injusticia con su inacción. Nadie le ofreció un vaso de agua, nadie le preguntó hacia dónde iba, porque enemistarse con don Ernesto era un lujo que nadie en la región podía permitirse. Mariana caminó por la calle principal, sintiendo cómo la exclusión social se materializaba en una barrera invisible, un muro de indiferencia que la empujaba hacia las afueras, hacia los caminos donde la civilización terminaba y comenzaba el olvido. La soledad en medio de la gente era un frío distinto al del clima, un frío que se le metía por los poros y le decía que, a partir de ese momento, ella y sus hijos eran invisibles para el mundo. Cuando las últimas casas del pueblo quedaron atrás, el camino de tierra se volvió más estrecho y hostil, flanqueado por árboles altos que comenzaban a agitarse con el viento precursor de la tormenta. Sus pies, calzados con unos guaraches viejos que apenas la separaban de las piedras, comenzaron a resentir cada paso, enviando punzadas de dolor a través de sus piernas cansadas. Gabriel se removió en su espalda, soltando un gemido suave, y Mariana tuvo que reacomodar el rebozo con un movimiento brusco de sus caderas, sintiendo cómo los músculos de su espalda gritaban bajo la tensión acumulada. No había un destino claro en su mente, solo la necesidad instintiva de seguir moviéndose, de alejarse del lugar donde la habían desechado como si fuera un mueble roto que ya no servía para nada. La lluvia comenzó media hora después, no como una llovizna piadosa, sino como una cortina de agua helada que cayó de golpe, borrando el horizonte y convirtiendo el polvo del camino en un barro pegajoso y traicionero. El agua empapó su ropa en segundos, pegando la tela a su piel y enfriando los cuerpos de los niños que despertaron llorando por la incomodidad y el susto.
Mariana se detuvo un momento bajo un árbol que ofrecía poca protección, tratando de cubrir las cabezas de los pequeños con los extremos de su rebozo, susurrándoles palabras de consuelo que se perdían en el rugido del viento. Sentía el agua escurriendo por su cuello, bajando por su espalda, mezclándose con el sudor frío del esfuerzo, y por primera vez sintió el pánico real, visceral, de que esa noche la naturaleza pudiera terminar lo que la crueldad humana había empezado. Siguieron caminando porque detenerse significaba congelarse. El barro succionaba sus pies a cada paso, haciendo que el avance fuera lento y tortuoso, una lucha física contra la tierra misma que parecía querer tragárselos. Los niños, agotados de llorar y vencidos por el frío, habían caído en un silencio letárgico que a Mariana le aterrorizaba más que sus gritos. Los sentía pesados, como sacos de piedra inerte contra su cuerpo, y tenía que morderse la lengua para no gritar de desesperación. La luz del día se desvanecía rápidamente, devorada por las nubes negras, y la visibilidad se redujo a unos pocos metros delante de ella. Fue entonces, entre la cortina de lluvia y la penumbra creciente, cuando distinguió una silueta oscura y masiva que se alzaba a un lado del camino secundario, como un gigante dormido entre la maleza. Era la casona de los ecos. Todos en la región conocían las historias, susurros sobre melodías fantasmales y un dueño que se había desvanecido en el aire, dejando la propiedad a merced del tiempo y las leyendas. La verja de hierro estaba abierta, oxidada y torcida, y el camino de entrada había desaparecido bajo años de hierba alta y arbustos espinosos. En cualquier otro momento, el miedo a lo sobrenatural habría hecho que Mariana corriera en dirección contraria, pero el miedo a ver morir a sus hijos de hipotermia era un instinto mucho más poderoso y urgente. Vio la chimenea de piedra sobresaliendo del techo, y aunque no salía humo de ella, la simple promesa de paredes sólidas y un techo seco fue suficiente para arrastrar sus pies hacia aquella boca oscura. El trayecto desde el camino hasta el porche de la casa fue una batalla final contra sus propias fuerzas. Las ramas le arañaban los brazos y las piernas, y el viento soplaba con tal fuerza que parecía querer empujarla de regreso al camino, como si la casa misma rechazara las visitas. Mariana tropezó 2 veces, cayendo sobre sus rodillas en el lodo, protegiendo instintivamente a los niños con su cuerpo al caer, sintiendo el impacto en sus huesos y el sabor metálico de la sangre en su labio mordido. Se levantó con un gruñido animal, impulsada por una fuerza que no venía de sus músculos, sino de esa reserva profunda y oscura que solo las madres conocen cuando la vida de sus críos está en juego. Finalmente, sus botas golpearon la madera podrida de los escalones del porche. Bajo el alero, el ruido de la lluvia cambió de un golpeteo sobre su cuerpo a un repiqueteo constante sobre el techo, un sonido que prometía un respiro. Mariana se apoyó contra una columna, jadeando, tratando de recuperar el aliento mientras el agua formaba charcos a sus pies. Tenía miedo de tocar la puerta. Sabía que si estaba cerrada con llave, si nadie respondía, se derrumbaría allí mismo, y tal vez no volvería a levantarse. Miró la madera noble, oscura y barnizada por el tiempo, imponente y severa. Levantó la mano, temblando incontrolablemente por el frío y el terror, con los nudillos blancos preparados para golpear y suplicar a la nada, o a los fantasmas, o a quien fuera que habitara ese silencio sepulcral. Pero antes de que su piel tocara la madera, sucedió lo imposible. Se escuchó un clic suave, mecánico, casi imperceptible entre el ruido de la tormenta, como el suspiro de un engranaje bien aceitado que se libera. La pesada hoja de roble no crujió ni se resistió. Simplemente giró sobre sus goznes con una suavidad perturbadora, abriéndose hacia adentro lenta y deliberadamente. No había nadie al otro lado, solo una oscuridad densa y cálida que olía a encierro, a tiempo detenido y a lavanda seca. La casa no la rechazaba. La casa, en un acto que desafiaba toda lógica y razón en aquella noche maldita, parecía estar abriendo su boca para tragarla o para salvarla. Mariana dio un paso adelante, cruzando el umbral hacia lo desconocido, dejando atrás la lluvia para entrar en el misterio. El vestíbulo recibió a Mariana con una bocanada de aire estancado, seco y sorprendentemente tibio, un contraste brutal con la violencia helada que dejaba a sus espaldas.
Sus botas embarradas hicieron un sonido grotesco y húmedo al pisar las baldosas de mármol negro y blanco, violando la perfección silenciosa de aquel espacio detenido en el tiempo. No se atrevió a llamar de nuevo. Su garganta estaba cerrada por el miedo y la reverencia, y sentía que cualquier sonido humano sería una profanación en aquel santuario de sombras. La puerta permaneció abierta unos instantes, dejando entrar la lluvia que salpicaba el umbral, hasta que una corriente de aire, o quizás el mismo mecanismo oculto, la empujó suavemente, cerrándose con un golpe sordo y definitivo que la aisló del mundo exterior y la encerró en las entrañas de la leyenda. La oscuridad no era total, diluida apenas por los relámpagos que estallaban afuera y se filtraban a través de las altas ventanas laterales, proyectando formas largas y distorsionadas sobre el suelo. Mariana avanzó a tientas, con los brazos entumecidos todavía sosteniendo a sus hijos, guiándose más por el instinto que por la vista. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, pero poco a poco empezaron a distinguir bultos pálidos distribuidos por la estancia, muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían figuras espectrales congeladas en medio de un baile eterno. El olor a lavanda seca era intenso, casi mareante, mezclado con ese aroma particular del papel viejo y la madera encerada, un perfume de limpieza antigua que contradecía la idea de una casa abandonada a su suerte. Sus hijos empezaron a removerse, despertando del letargo con quejidos débiles, tiritando violentamente contra su pecho mojado. La prioridad de Mariana cambió de la exploración a la supervivencia inmediata. Necesitaba calor, y lo necesitaba ya, antes de que la fiebre o la neumonía se instalaran en esos cuerpos frágiles. Caminó hacia lo que intuía era el salón principal, una estancia vasta donde sus pasos resonaban con un eco solitario. Al fondo, como una boca de piedra prometedora, distinguió la silueta de una chimenea monumental, tan grande que una persona podría estar de pie dentro de ella. Se acercó casi corriendo, con la esperanza desesperada de encontrar al menos un refugio contra las corrientes de aire, aunque tuviera que arrancar tablas del suelo para hacer fuego. Lo que encontró la dejó paralizada por un segundo, con la respiración contenida en el pecho. La chimenea no estaba vacía ni llena de escombros, estaba preparada. Sobre los morillos de hierro descansaban leños de encino perfectamente acomodados, secos y listos, con astillas de ocote y papel dispuestas debajo en una estructura piramidal impecable. No había polvo sobre la madera, ni telarañas cruzando la abertura de piedra. Alguien, una mano humana y meticulosa, había dejado ese fuego listo para ser encendido, como si hubiera anticipado la llegada de un huésped helado en una noche de tormenta. Mariana no cuestionó el milagro. La necesidad era más fuerte que el misterio. Buscó a tientas sobre la repisa de mármol y sus dedos rozaron una caja de cerillas de metal frío. El primer fósforo se rompió en sus manos temblorosas, la cabeza roja cayendo inútil al suelo. Mariana maldijo por lo bajo, con lágrimas de frustración picándole en los ojos, obligándose a calmar el temblor de sus dedos. El segundo intento fue exitoso. La llama surgió pequeña y vacilante, iluminando por un instante su rostro pálido y las facciones dormidas de Lucía. Acercó la llama al papel y al ocote, y el fuego prendió con una avidez alegre, crepitando y lanzando lenguas de luz naranja que devoraron la oscuridad del salón. El calor golpeó su rostro casi de inmediato. Una caricia física que le hizo soltar un sollozo de alivio puro, mientras el olor a madera quemada comenzaba a desplazar el aroma a humedad que traían en la ropa. Con el fuego rugiendo y proyectando sombras danzantes en las paredes, Mariana depositó a los niños sobre una alfombra gruesa frente al hogar. Trabajó con rapidez febril, desnudándolos de sus ropas empapadas que pesaban como plomo, frotando sus pieles pálidas y frías con sus propias manos y con los bordes secos de las sábanas que arrancó de los sillones cercanos. Gabriel tenía los labios morados y la piel de gallina, pero al sentir el calor directo del fuego, su respiración se volvió más profunda y tranquila. Lucía se abrazó a su hermano instintivamente, buscando calor humano, y Mariana los envolvió a ambos en una manta de lana pesada que encontró doblada sobre un sofá, una prenda que no olía a humedad, sino a naftalina y cuidado. Una vez que los niños estuvieron seguros y calientes, Mariana se permitió sentir su propio agotamiento.
Se dejó caer sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra el asiento de un sillón, mirando las llamas hipnóticas mientras el vapor comenzaba a elevarse de su propia ropa mojada. El salón, ahora iluminado por el resplandor dorado del fuego, se reveló en toda su majestad decadente. Techos altos con vigas de madera oscura, paredes forradas de estanterías repletas de libros y un piano de cola en una esquina, cubierto también por una sábana, como un animal gigantesco durmiendo. No había caos, no había suciedad, había un orden estricto, una soledad disciplinada que resultaba más inquietante que cualquier desorden. El silencio de la casa era absoluto, una entidad densa que parecía presionar contra sus oídos. No se escuchaban ratones en las paredes, ni el crujir de la madera asentándose, ni el goteo de alguna gotera olvidada. Era un silencio artificial, construido, como si la casa estuviera conteniendo la respiración para escucharla a ella. Mariana se quitó las botas mojadas y caminó en calcetines hacia el pasillo, tomando una de las velas de un candelabro de plata que había sobre una mesa auxiliar. Necesitaba saber si estaban solos, si aquel fuego preparado era obra de un fantasma benévolo o de alguien que los observaba desde las sombras de la planta alta. Recorrió la planta baja con la vela en alto, su pequeña luz temblando con su pulso. Encontró una cocina amplia, con utensilios de cobre colgando inmaculados sobre una isla central. Sobre la mesa de madera rústica, limpia y sin una mota de polvo, había una jarra de cerámica y un paño cubriendo algo. Mariana levantó la tela con 2 dedos y encontró una hogaza de pan, no del día, pero tampoco dura como piedra comestible. Al lado, un cuchillo y una tabla. No había notas, no había señales de bienvenida, pero la disposición de los objetos sugería una rutina interrumpida o, más inquietante aún, una ofrenda silenciosa dejada por alguien que sabía que llegarían o que siempre dejaba comida lista por costumbre o locura. Regresó al salón sin haber encontrado a nadie, pero con la certeza clavada en la nuca de que no estaban solos. La casa no se sentía vacía. Se sentía habitada por una conciencia latente. Se sentó de nuevo junto a sus hijos, partiendo trozos del pan que había traído y comiéndolos despacio, sintiendo cómo el alimento bajaba rasposo por su garganta seca. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, golpeando las ventanas como puños furiosos que exigían entrar, pero adentro, en ese círculo de luz frente a la chimenea, el mundo se había reducido a lo esencial: calor, silencio y espera. Mariana mantuvo los ojos abiertos, vigilando la escalera que se perdía en la oscuridad del piso superior, sabiendo que el verdadero dueño de aquel fuego aún no se había mostrado. El amanecer no entró por las ventanas con un estallido de luz triunfal, sino con una claridad grisácea y tímida que se arrastró por el suelo de madera, revelando las partículas de polvo que danzaban en el aire quieto del salón. Mariana despertó con un sobresalto, con el cuello rígido por la mala postura y el corazón latiendo desbocado en el primer segundo de consciencia, buscando instintivamente a sus hijos con la mano. Gabriel y Lucía seguían dormidos, hechos un ovillo bajo la manta de lana, respirando con ese ritmo profundo y despreocupado que solo la infancia permite en medio de la desgracia. La tormenta había cesado, dejando tras de sí un silencio húmedo y pesado que envolvía la casa como una segunda piel, roto apenas por el goteo esporádico de los aleros afuera. Pero fue otro detalle, uno pequeño y doméstico, lo que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda, erizándole la piel de los brazos bajo el rebozo. La chimenea, que debería haberse consumido hasta convertirse en un lecho de cenizas frías durante las horas de sueño, ardía con una llama viva y constante. Alguien, una sombra silenciosa y eficiente, había entrado en la habitación mientras ella dormía vencida por el cansancio, había caminado a escasos metros de donde yacía vulnerable con sus hijos y había alimentado el fuego con nuevos leños de encino. No había huellas en la alfombra, no había ruidos de pasos alejándose, solo la evidencia irrefutable de una caridad fantasma. Mariana se puso de pie despacio, girando sobre sí misma, escudriñando los rincones en penumbra del salón, esperando ver ojos brillantes o una figura acechando. Pero la casa mantenía su mutismo obstinado, devolviéndole solo la mirada vacía de los muebles cubiertos. Guiada por la necesidad de alimentar a los niños cuando despertaran,
regresó a la cocina con pasos cautelosos, sintiéndose una intrusa en un reino prohibido. La escena que encontró allí confirmó sus sospechas y disipó parte de su miedo para dar paso a una gratitud perpleja. Sobre la mesa de madera, donde la noche anterior solo había pan, ahora descansaba una jarra de cerámica vidriada que sudaba pequeñas gotas de condensación. Al tocarla, notó que estaba tibia. Contenía leche fresca, recién hervida, con esa nata espesa en la superficie que indicaba que había sido ordeñada esa misma mañana. Al lado, una cesta pequeña con huevos de campo y unas manzanas rojas y brillantes parecían un bodegón pintado por un artista que quisiera capturar la esencia de la providencia. Mariana no era una mujer acostumbrada a recibir nada gratis. Su vida había sido un intercambio constante de sudor por sustento y la idea de tomar sin dar a cambio le resultaba ajena e incómoda. Mientras los niños desayunaban con avidez, manchándose las mejillas de leche y riendo por primera vez en días, ella tomó una decisión silenciosa que nacía de su dignidad herida. No podía pagar con dinero y no tenía a dónde ir, así que pagaría con lo único que le quedaba, sus manos y su trabajo. Buscó en la alacena hasta encontrar cubos, trapos y una escoba de paja vieja pero firme. Si iba a ser la huésped de un fantasma, sería una huésped útil, una que dejara el lugar mejor de lo que lo había encontrado. Pasó el resto de la mañana y buena parte de la tarde fregando los suelos del vestíbulo y el salón, arrodillada sobre la madera, frotando con fuerza hasta que el barniz antiguo volvió a brillar bajo la capa de polvo acumulado. Era un trabajo duro, físico, que le permitía desconectar la mente de la angustia del futuro y centrarse en la tarea inmediata de limpiar. Cada pasada del trapo era una forma de decir gracias, una oración muda, dirigida al invisible benefactor que se escondía en las plantas superiores. La casa parecía agradecer el trato. El aire se sentía menos denso, la luz entraba con más facilidad y el olor a cera y limpieza empezó a desplazar al aroma de encierro, como si la mansión estuviera despertando de un largo coma. Gabriel y Lucía exploraron la planta baja con la curiosidad temeraria de su edad, ajenos al misterio que mantenía a su madre en tensión constante. Para ellos, la casona de los ecos no era un lugar maldito, sino un castillo enorme lleno de escondites y tesoros imaginarios. Sus risas rebotaban en las paredes altas, llenando el vacío con una vitalidad que la casa no debía haber conocido en décadas. Mariana los vigilaba de reojo, siempre atenta a cualquier sonido que viniera de arriba, temiendo que el ruido pudiera molestar al dueño invisible, pero no hubo reprimendas, ni golpes en el suelo, ni portazos. La casa absorbía las risas de los niños con una paciencia de abuelo, tolerando la invasión con una benevolencia que Mariana empezaba a sentir casi física. La segunda noche llegó sin la furia de la tormenta, trayendo consigo una calma profunda que permitía escuchar los sonidos reales de la vieja construcción. Mariana, sentada nuevamente frente al fuego después de acostar a los niños, aguzó el oído. No eran cadenas arrastrándose ni lamentos de ultratumba lo que escuchaba. Eran sonidos domésticos, lejanos y amortiguados, provenientes del tercer piso. El roce sordo de un mueble siendo desplazado, el golpe rítmico y pausado de algo que podría ser un bastón sobre la madera y a veces, solo a veces, una vibración grave que parecía venir de las paredes mismas, como si alguien estuviera tocando un instrumento muy grande, con tanta suavidad, que solo se percibía la resonancia. Al tercer día, el patrón se estableció con una naturalidad pasmosa. Por las mañanas, la comida aparecía mágicamente mientras ellos dormían o estaban en otra habitación. Por las tardes, Mariana limpiaba y ordenaba, avanzando poco a poco hacia el pasillo y la biblioteca, respetando siempre la escalera que llevaba arriba como una frontera sagrada que no debía cruzar. Empezó a hablar en voz alta mientras trabajaba, frases cortas lanzadas al aire vacío. Gracias por la leche. Voy a limpiar las ventanas del este hoy. Los niños están mejor, gracias a usted. Se sentía un poco loca haciéndolo, pero necesitaba reconocer la humanidad de quienquiera que estuviera compartiendo ese techo con ella. Necesitaba romper el muro de silencio que los separaba. Fue Gabriel quien encontró la primera prueba tangible de que el anfitrión no solo los toleraba, sino que los observaba con afecto.
El niño vino corriendo desde el vestíbulo con algo apretado en su puño, los ojos brillantes de emoción. «Mira, mamá, el señor me lo dejó», gritó, extendiendo la mano. En su palma descansaba un pequeño caballo tallado en madera, tosco pero hecho con un detalle conmovedor, con las crines marcadas a navaja y lijado hasta quedar suave al tacto. Olía a madera fresca, a virutas recientes. No era un juguete antiguo olvidado en un rincón. Era algo hecho recientemente, tal vez la noche anterior, por manos que sabían trabajar la madera. Mariana tomó el juguete, sintiendo un nudo en la garganta. Aquello no era obra de un espectro, era un regalo. Esa noche, Mariana no pudo dormir. La curiosidad y una extraña sensación de deber la mantenían despierta, mirando el techo oscuro como si pudiera ver a través de las vigas. Alguien estaba allá arriba, alguien solitario que tallaba juguetes para niños extraños y les daba de comer sin pedir nada a cambio, pero que se negaba a mostrar su rostro. ¿Qué clase de vergüenza o dolor podía empujar a una persona a borrarse del mundo de esa manera? Mariana se levantó, se puso el rebozo sobre los hombros y tomó el candelabro. No podía seguir aceptando esa caridad sin mirar a los ojos a su benefactor. Caminó hacia la escalera principal, puso una mano sobre la barandilla de caoba fría y, respirando hondo para calmar el temblor de sus piernas, comenzó a subir hacia la oscuridad del piso superior. Los escalones de madera crujían bajo el peso de Mariana con un sonido seco, casi de protesta, como si la escalera no estuviera acostumbrada a ser transitada por pies humanos después de tantos años de abandono. Cada paso hacia arriba era una pequeña batalla contra el instinto de huida, alejándose de la seguridad relativa del fuego de la planta baja para adentrarse en la oscuridad densa del piso superior. La luz de la vela en su mano proyectaba sombras alargadas que se estiraban y contraían sobre el papel tapiz desgarrado de las paredes, creando formas que parecían vigilar su ascenso. El aire se volvía más frío a medida que subía, cargado de un olor distinto, más antiguo, una mezcla de polvo acumulado y cera vieja que hablaba de habitaciones cerradas herméticamente para preservar recuerdos que nadie quería visitar. Al llegar al descansillo, Mariana se encontró ante un pasillo largo y en penumbra, flanqueado por puertas cerradas que parecían bocas selladas. El silencio allí arriba era diferente, más profundo, desprovisto del consuelo del crepitar del fuego o la respiración de sus hijos. Era un silencio geológico, pesado como una losa de piedra. Al final del corredor, una única puerta estaba entreabierta, dejando escapar un haz de luz tenue, anaranjada y vacilante, que cortaba la negrura del pasillo como una herida brillante. Mariana avanzó hacia ella, sintiendo cómo el suelo vibraba levemente bajo sus pies descalzos, una resonancia física que le recordaba que la casa era una estructura viva, llena de tensiones y asentamientos. No había vuelta atrás. La gratitud por la comida y el techo exigía que enfrentara al dueño de aquel santuario. Empujó la puerta con la punta de los dedos y ésta cedió sin ruido, revelando una biblioteca de proporciones catedralicias que le robó el aliento por un segundo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que llegaban hasta el techo alto, repletas de miles de libros encuadernados en cuero que absorbían la luz y el sonido. En el centro de la habitación, una alfombra persa desgastada por el tiempo amortiguaba cualquier paso, y el olor a papel viejo era allí tan intenso que casi se podía saborear. No era el estudio de un loco, ni la guarida de un monstruo. Era el refugio de un erudito. Un espacio construido para el pensamiento y la soledad, ordenado con una meticulosidad que rozaba la obsesión. Y allí, en el extremo opuesto, de espaldas a la puerta, estaba él. Sentado en un sillón de terciopelo verde orejero, orientado hacia una gran ventana cubierta por pesadas cortinas de damasco que bloqueaban la noche, descansaba la figura inmóvil de un hombre. Su cabello era blanco, no gris, sino de un blanco absoluto y brillante como la nieve recién caída, cayendo un poco desordenado sobre el cuello de una bata de casa de seda oscura. Tenía las manos cruzadas sobre el pomo de plata de un bastón de ébano, manos venosas y delgadas que parecían esculpidas en mármol. No se movió cuando Mariana entró, ni cuando su sombra se proyectó sobre las filas de libros. Permanecía estático, como una pieza más del mobiliario antiguo, sumido en una contemplación profunda de la nada, o quizás dormido con los ojos abiertos. «Buenas noches», dijo Mariana.
su voz saliendo un poco más aguda de lo que pretendía por el nerviosismo. Esperó una reacción, un sobresalto, un giro de cabeza, pero el hombre siguió imperturbable, congelado en su postura. Mariana dio un paso más, entrando completamente en la habitación, y aclaró su garganta con fuerza, repitiendo el saludo con más volumen, casi gritando. «¿Señor?» Nada. El silencio del hombre era tan absoluto que por un momento aterrador, Mariana pensó que estaba muerto, que había encontrado un cadáver preservado por el frío de la casona, el último habitante fallecido en su trono de terciopelo. El miedo le heló la sangre, pero vio entonces el leve ascenso y descenso de su pecho, una respiración pausada y rítmica. Estaba vivo, pero la ignoraba con una frialdad que dolía. La confusión dio paso a una comprensión lenta, mientras Mariana se acercaba, sus pies golpeando con fuerza intencional el suelo de madera en un intento de hacerse notar. Estaba ya a pocos metros de su espalda, y él no daba ninguna señal de haber percibido su presencia. No era arrogancia, ni sueño profundo. Había una desconexión total en su postura, una barrera invisible que lo separaba del mundo exterior. Mariana rodeó el sillón con cautela, entrando finalmente en su campo de visión periférica. Fue entonces, y solo entonces, cuando él reaccionó. No hubo un salto de susto, sino un giro lento y cansado de la cabeza, levantando la vista hacia ella con unos ojos grises que parecían cubiertos por una niebla de años, ojos que la miraron sin sorpresa, como si ella fuera una alucinación recurrente. «La puerta tiene un mecanismo de contrapesos», dijo él de repente, con una voz que sonaba extraña, suave pero monótona, como un instrumento musical que no ha sido afinado en mucho tiempo. No la miraba a los ojos directamente, sino a un punto vago en su barbilla, y hablaba con la cadencia de quien ha olvidado el sonido de su propia voz. Sentí la vibración de los truenos en el suelo, y pensé que la tormenta tiraría algún árbol. La dejé abierta para que entrara el aire o algún perro perdido. No esperaba gente. Mariana se quedó paralizada, entendiendo de golpe la magnitud de la soledad que tenía enfrente. Don Augusto no era un fantasma, ni estaba loco. Vivía en un mundo de silencio perpetuo, una jaula de cristal donde los gritos y las tormentas no existían. El anciano volvió a mirar hacia las cortinas cerradas, como si la presencia de Mariana fuera un detalle menor, una molestia visual en su paisaje de sombras. «No tiene que gritar», murmuró, adivinando quizás los intentos anteriores de ella por hacerse oír. «No sirve de nada. Hace 20 años que el mundo se apagó para mí». Había una amargura seca en sus palabras, no autocompasión, sino un hecho consumado, una realidad dura como la piedra. Se ajustó la bata con un gesto de dignidad herida, avergonzado tal vez de haber sido descubierto en su vulnerabilidad, expuesto ante una extraña en su propio santuario. Era un hombre que había sido grande, se notaba en su porte, y que ahora se escondía para no tener que explicar su caída. Mariana sintió que el miedo se disolvía, reemplazado por una oleada de empatía que le apretó el pecho. Ella conocía la exclusión, conocía la mirada de lástima de los demás, sabía lo que era ser apartado del mundo de los normales. Vio en ese hombre rico y sordo el mismo aislamiento que ella sentía como viuda pobre. Sin decir nada, porque las palabras eran inútiles, se acercó un poco más y colocó suavemente el caballo de madera que él había tallado sobre la mesita auxiliar, justo al lado de su mano. Fue un gesto pequeño, una ofrenda de paz. Augusto miró el juguete, luego miró la mano de Mariana, curtida por el trabajo, y finalmente sus ojos se encontraron con los de ella por un instante. No hubo sonrisa, pero la tensión en sus hombros bajó imperceptiblemente. Ella no intentó explicar nada más esa noche. Entendió que su presencia allí era un hecho consumado que él había decidido tolerar, quizás por aburrimiento, quizás por una pizca de humanidad que le quedaba en el fondo de su silencio. Mariana hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto de respeto que él pudiera ver, y se dio la vuelta para salir de la biblioteca. Al cruzar el umbral y volver al pasillo oscuro, la casa ya no le pareció un lugar hostil. Ya no era la mansión maldita de las leyendas del pueblo. Era simplemente un barco grande y silencioso navegando en la noche,
capitaneado por un hombre que no podía oír el mar, y ella, junto con sus hijos, eran ahora parte de esa tripulación extraña y naufragada. Bajó las escaleras sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una misión. La convivencia en la casona se transformó en un pacto silencioso de no agresión, una danza delicada entre la necesidad de Mariana y la soledad de don Augusto. No hubo grandes conversaciones ni acuerdos firmados. La rutina se estableció a través de notas breves, escritas en reversos de sobres viejos o márgenes de periódicos atrasados. Limpié el polvo del salón azul, escribía ella con su letra picuda, de quien apenas fue a la escuela. «Hay más leña en el cobertizo del jardín sur», respondía él con una caligrafía elegante y angulosa, dejando la nota sobre la mesa de la cocina junto a las provisiones diarias. Era una comunicación funcional, desprovista de calor, pero que tejía lentamente una red de dependencia mutua. Mariana se convirtió en las manos y las piernas que a Augusto le pesaban, y él se convirtió en el techo que a ella le faltaba, ambos fingiendo que esta situación era provisional cuando en el fondo sabían que no tenían otra opción. Gabriel y Lucía, ajenos a la complejidad de los orgullos adultos, rompieron las barreras mucho antes que su madre. Para ellos, el anciano del piso de arriba no era un aristócrata caído en desgracia, sino una figura misteriosa que merecía ser explorada. Empezaron a dejar sus propios rastros en la casa, una muñeca de trapo olvidada en la escalera, una piedra de río con forma curiosa colocada en el umbral de la biblioteca. Eran pequeñas invasiones territoriales, pruebas de valor para ver si el gigante reaccionaba. Y Augusto reaccionaba, pero no con la furia que Mariana temía. Encontraba los objetos, los observaba con una curiosidad arqueológica y a menudo los devolvía colocados en lugares estratégicos, formando patrones o pequeñas bromas visuales que los niños descubrían entre risas ahogadas, entendiendo que el juego había sido aceptado. El piano de cola en el salón principal, que había permanecido mudo bajo su sábana como un ataúd de música, fue el catalizador del primer encuentro real. Una tarde de lluvia suave, Lucía, vencida por la tentación, levantó la tapa del teclado y presionó una sola tecla grave con su dedo índice. El sonido resonó profundo y largo en la sala vacía, una vibración física que se sintió en el suelo de madera. Mariana corrió desde la cocina para detenerla, temerosa de que el ruido molestara al dueño, pero se detuvo en seco al ver a Augusto en el umbral del salón. No había bajado a regañarlos. Estaba allí de pie, con la mano apoyada en el marco de la puerta y los ojos cerrados, con una expresión de concentración dolorosa, intentando capturar no el sonido que sus oídos ya no registraban, sino la vibración que la nota grave enviaba a través de las tablas del piso hasta sus pies. Mariana hizo un gesto para apartar a la niña, pero Augusto levantó una mano huesuda para detenerla, abriendo los ojos con una claridad repentina. Caminó despacio hacia el piano, se sentó en la banqueta con una rigidez ceremonial y colocó sus manos sobre las teclas sin tocarlas al principio, como si pidiera permiso al instrumento. Luego empezó a tocar. No era una melodía compleja ni perfecta, eran acordes fuertes, graves, llenos de disonancias y furia contenida, tocados con una fuerza percusiva. Mariana comprendió entonces que él no tocaba para escuchar, tocaba para sentir el retumbar del instrumento en sus huesos, buscando esa conexión física con la música que le había sido arrebatada. Los niños miraban fascinados, no la técnica, sino la transformación del anciano, cuyo rostro severo se relajaba en una mueca de éxtasis y dolor. Aquella tarde marcó el fin del aislamiento total. Augusto no empezó a hablar de repente, ni se convirtió en un abuelo cariñoso de cuentos de hadas, pero permitió que los niños estuvieran cerca. Les enseñó, sin una sola palabra, a sentir las cosas en lugar de solo oírlas. Les mostraba cómo poner la mano sobre la caja de resonancia de la guitarra vieja que tenía en su estudio para sentir las cuerdas, o cómo el suelo temblaba cuando pasaba un carruaje lejos en el camino principal. Gabriel y Lucía lo seguían como patitos, imitando sus gestos, aprendiendo ese lenguaje de señas rudimentario y miradas que él había desarrollado en su soledad. Mariana los observaba desde lejos, con el corazón apretado, viendo cómo sus hijos llenaban el hueco inmenso que la vida había cavado en el pecho de aquel hombre.
Mariana descubrió la identidad de su anfitrión, hurgando con respeto en los cajones de la biblioteca durante sus limpiezas. Encontró recortes de periódicos amarillentos de hacía 20 años, críticas de conciertos en capitales lejanas que hablaban del virtuoso Augusto Valdés y su técnica impecable. Luego, las noticias cambiaban de tono, volviéndose crueles y especulativas, hablando de su retiro repentino, de comportamientos erráticos y finalmente del silencio. Comprendió la vergüenza que lo había empujado a esa casona perdida. Para un hombre cuya vida era el sonido, la sordera no era solo una enfermedad, era una humillación pública, una muerte en vida que había preferido esconder bajo el polvo y el olvido antes que soportar la lástima de sus admiradores. La maldición de la casa no eran fantasmas, era el orgullo herido de un genio roto. La casa misma empezó a cambiar bajo la mano firme de Mariana. Las cortinas pesadas se abrieron, dejando entrar una luz cruda que revelaba el desgaste de los tapices, pero también la belleza de la arquitectura. El jardín, que había sido una selva impenetrable de zarzas, empezó a retroceder bajo el machete y la azada que ella encontró en el cobertizo. Trabajaba la tierra con la furia de quien necesita reclamar su lugar en el mundo, arrancando la maleza, podando los rosales antiguos que aún luchaban por sobrevivir. Augusto la observaba a veces desde la ventana del piso superior, una figura estática detrás del vidrio, viendo cómo esa mujer pequeña y terca le devolvía la dignidad a su propiedad, metro a metro, sin pedirle permiso ni esperar recompensa. Sin embargo, la burbuja de paz que habían creado era frágil y dependía de la invisibilidad. Las provisiones de la despensa de Augusto, aunque generosas, no eran infinitas, y la presencia de 3 bocas más empezó a mermarlas visiblemente. Mariana sabía que pronto tendría que salir, que tendría que ir al pueblo a comprar harina o aceite, y que eso significaría exponerse. Había intentado racionar, haciendo guisos aguados y estirando el pan, pero veía el hambre en los ojos de Gabriel y sabía que no podía mantener el encierro para siempre. Además, el humo de la chimenea, que ahora ardía día y noche para combatir la humedad de la casa revivida, era una bandera gris que se alzaba sobre el bosque, una señal visible a kilómetros de distancia de que la casona de los ecos ya no estaba muerta. En el pueblo, los rumores empezaron como siempre empiezan, con susurros en el mercado y miradas de reojo hacia el camino de la vieja hacienda. Alguien había visto luz en las ventanas altas. Un cazador juraba haber escuchado risas de niños cerca de la verja oxidada. La superstición se mezclaba con la envidia. La idea de que la viuda expulsada hubiera encontrado refugio en la mansión del loco ofendía el sentido de justicia torcido de quienes le habían negado ayuda. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a oídos de don Ernesto, el administrador. Para él, aquello no era una curiosidad sobrenatural, sino una afrenta personal y, peor aún, una oportunidad de negocio que se le había escapado. Sabía que Augusto estaba incapacitado legalmente en muchos aspectos, o al menos eso creía, y la presencia de intrusos era la excusa perfecta que necesitaba. La última tarde de calma tuvo un aire metálico, premonitorio. Mariana estaba tendiendo ropa lavada en un cordel improvisado en el patio trasero cuando sintió esa picazón en la nuca que avisa del peligro. No había ruidos extraños, ni intrusos visibles, pero el viento traía un olor diferente, el olor de la atención ajena. Miró hacia el camino de entrada, cubierto todavía por la vegetación, pero ya con huellas de paso reciente, y supo que el tiempo prestado se estaba acabando. Subió corriendo a buscar a los niños y los encerró en la cocina con un juego, el corazón latiéndole en la garganta. Luego fue a la biblioteca, donde Augusto leía ajeno al mundo, y le puso una mano en el hombro con urgencia. Cuando él levantó la vista, ella no necesitó escribir nada. El miedo en sus ojos fue suficiente para que él entendiera que el mundo exterior venía a por ellos. La invasión no comenzó con armas, sino con el ruido prosaico y brutal de un carruaje abriéndose paso a la fuerza por el camino descuidado, rompiendo ramas y aplastando la maleza que había protegido la soledad de la casa durante años. Mariana sintió el temblor de la tierra antes de oír los cascos de los caballos, una vibración grave que subió por las suelas de sus zapatos y se instaló en su estómago como una piedra fría.
Corrió hacia la ventana del vestíbulo, apartando levemente la cortina, y vio el coche negro de don Ernesto detenerse frente a la escalinata de piedra, flanqueado por dos hombres a caballo que miraban la propiedad no con respeto, sino con la codicia calculadora de quien tasa una res antes de llevarla al matadero. El administrador bajó del vehículo ajustándose la chaqueta con esa arrogancia lenta de quien sabe que la ley y la fuerza están de su lado, portando bajo el brazo una carpeta de cuero que parecía más un arma que un archivo. Mariana tuvo apenas el tiempo justo para ordenar a sus hijos que subieran al desván y no hicieran ni un solo ruido, empujándolos hacia la escalera de servicio con una urgencia que les contagió el miedo sin necesidad de palabras. Luego se alisó el delantal. Respiró hondo para contener el temblor de sus manos y fue a abrir la puerta principal antes de que la echaran abajo. No quería que entraran rompiendo cerraduras. Quería mantener, aunque fuera por unos minutos, la ilusión de que aquella casa seguía siendo un hogar digno y no una ruina lista para el saqueo. Cuando abrió la hoja de roble, se encontró de frente con la mirada de hielo de don Ernesto, quien no mostró sorpresa al verla, sino una satisfacción amarga, como si su presencia allí confirmara todas sus sospechas sobre la decadencia moral de la región. Así que era cierto, dijo Ernesto sin saludar, empujándola levemente con el hombro para entrar en el vestíbulo como si fuera el dueño legítimo inspeccionando sus dominios. La viuda y el loco, viviendo bajo el mismo techo. El pueblo no habla de otra cosa, Mariana. Su voz retumbó en las paredes vacías, violando el silencio sagrado que ella y Augusto habían cultivado con tanto esmero. Los dos hombres que lo acompañaban se quedaron en el porche, bloqueando la salida, convirtiendo la casa en una ratonera. Mariana no retrocedió, aunque cada instinto de su cuerpo le gritaba que huyera. Se plantó en medio del pasillo, pequeña y frágil frente a la corpulencia del administrador, protegiendo el acceso a la biblioteca donde Augusto permanecía ajeno a la intrusión. «Esta es una propiedad privada, don Ernesto», dijo ella con una voz que intentó ser firme, pero salió quebrada. «Usted no tiene derecho a entrar así». Ernesto soltó una risa seca, sin humor, y sacó los papeles de su carpeta. «Tengo todo el derecho, mujer. Represento los intereses del municipio y la sanidad pública. Se han presentado denuncias. Se dice que el señor Valdés ha perdido el juicio, que vive en la inmundicia y que ha sido aprovechado por una oportunista. Dio un paso más, obligándola a retroceder. Vengo a constatar su incapacidad mental para proceder con la tutela del Estado. Y tú, Mariana, estás aquí invadiendo propiedad ajena». La acusación estaba lanzada. No era una visita social, era una ejecución administrativa. Ernesto no esperó respuesta y caminó a zancadas hacia la biblioteca, guiado por el instinto de depredador que huele a la presa débil. Abrió la puerta de golpe, haciendo que la madera chocara contra la pared, y entró en la habitación gritando el nombre de Augusto. «¡Valdés! ¡Se acabó el juego!». La escena que siguió fue de una crueldad dolorosa por su falta de comunicación. Augusto seguía en su sillón, leyendo, completamente sordo al estruendo que acababa de ocurrir a sus espaldas. No se giró. Ernesto, interpretando esa inmovilidad como arrogancia o desdén, avanzó rojo de ira y golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo saltar los bibelots de porcelana. Solo entonces, sintiendo la vibración del golpe, Augusto levantó la vista, encontrándose con el rostro contorsionado de un hombre que le gritaba palabras que no podía oír. «Míreme cuando le hablo», rugió Ernesto, ignorando la realidad evidente de la situación. «¿Cree que puede esconderse aquí para siempre? Esta casa se cae a pedazos y usted con ella». Augusto lo miró con una calma desconcertante, sin levantarse, observando la boca del intruso moverse frenéticamente como la de un pez fuera del agua. No había miedo en sus ojos grises, solo una profunda fatiga y una incomprensión lógica. Mariana entró corriendo y se interpuso entre los dos hombres, levantando las manos para detener la agresión verbal que, aunque inaudible para la víctima, llenaba la habitación de una violencia tóxica. «No puede oírlo», gritó ella, con lágrimas de impotencia en los ojos. «Está sordo, por Dios, no está loco, está sordo». Ernesto se detuvo un momento, procesando la información, y luego una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «¿Sordo? Mejor aún, invalidez total.
incapacidad para administrar sus bienes. Se giró hacia Mariana, ignorando a Augusto como si fuera un mueble roto. Esto facilita las cosas. Mañana mismo vendrán los médicos a certificarlo. Lo enviarán al asilo de la capital, donde cuidarán de él. O de lo que queda de él. Agitó los documentos en el aire. Y estas tierras saldrán a subasta pública para cubrir las deudas de impuestos que seguramente ha acumulado. Y adivina quién será el único postor, Mariana. El plan era perfecto, legal y monstruoso. Despojar al anciano bajo la máscara de la protección social y quedarse con la hacienda por centavos. Augusto, viendo la angustia en el rostro de Mariana y la hostilidad en el del extraño, se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón. Su altura sorprendió a Ernesto, obligándolo a dar un paso atrás. El anciano no habló. Sabía que su voz sonaría extraña y no quería darles esa ventaja. Simplemente señaló la puerta con un dedo largo y firme, un gesto universal de expulsión que no necesitaba traducción. Pero Ernesto no se amedrentó. Sabía que el poder real estaba en los papeles que sostenía, no en la dignidad de un viejo enfermo. Guarde su dedo, Valdés. Disfrute su última noche aquí. Mañana a primera hora vendrá la Guardia Civil para el traslado. Y tú, mujer, recoge tus trapos y lárgate antes de que te acuse de robo. La sentencia cayó sobre la habitación como una losa. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo el esfuerzo, la limpieza, la pequeña paz que habían construido, se desmoronaba ante la burocracia de la codicia. Ernesto dio media vuelta, satisfecho con el terror que había sembrado, y salió de la biblioteca dejando la puerta abierta, un último insulto a la privacidad de la casa. Mariana escuchó sus pasos pesados alejarse por el pasillo, luego el portazo de la entrada principal y finalmente el ruido del carruaje poniéndose en marcha. Se quedó allí parada, temblando, mirando a Augusto, quien seguía de pie, digno pero visiblemente confundido, buscando en la cara de ella una explicación a la tormenta que acababa de pasar. Fue en ese momento de desesperación absoluta, cuando el silencio volvió a caer sobre la casa con un peso insoportable, que Mariana recordó algo. No era una solución mágica, sino un detalle que había visto días atrás, mientras limpiaba el escritorio de Augusto. Había un cuaderno de cuero negro, siempre cerrado, que él guardaba celosamente en el primer cajón, pero que esa mañana, en un descuido inusual, había quedado sobre la mesa, abierto junto al tintero. Ella había visto de reojo páginas llenas de una escritura reciente, fechas actuales, anotaciones lúcidas y claras. Si Augusto podía escribir, si su mente estaba intacta a pesar de su oído muerto, entonces no era incompetente. Había una voz en ese papel, una voz legal, que Ernesto había ignorado. Mariana corrió hacia el escritorio, apartando los libros con frenesí, buscando el cuaderno que podía ser su única arma contra el desahucio. Con manos que apenas le obedecían, Mariana abrió la cubierta de cuero desgastado del cuaderno, esperando encontrar garabatos inconexos o las repeticiones maníacas de una mente quebrada por el aislamiento. Lo que sus ojos recorrieron, bajo la luz vacilante del candelabro, le cortó la respiración más que cualquier grito de terror. No había locura en esas páginas. Había una lucidez afilada y dolorosa, escrita con una caligrafía aristocrática y firme, que no temblaba. Augusto había registrado cada día de su encierro con la precisión de un notario. La temperatura exacta de la mañana, la dirección del viento, el estado de las cosechas que veía desde su ventana, y lo más sorprendente, cálculos detallados sobre la administración de la hacienda que demostraban que conocía cada centavo que Ernesto le había robado durante años. Aquel hombre no estaba senil, estaba atrapado en una torre de silencio, observando su propia ruina con la impotencia de un dios mudo. Pasó las páginas con frenesí, buscando algo, una fecha reciente, una prueba que sirviera en el mundo de los hombres que oyen y juzgan. Se detuvo en la entrada de hacía 2 días. La tinta aún parecía fresca, oscura y brillante. La mujer se llama Mariana, leía la entrada. Sus hijos traen el ruido de la vida a esta tumba. No soy un fantasma, pero ellos me miran como si fuera un milagro. He decidido que no moriré en silencio. Si la ley requiere voz, mi pluma gritará por mí.
Mariana levantó la vista del papel, con los ojos llenos de lágrimas, y miró a Augusto. El anciano la observaba desde su sillón, con una expresión indescifrable, mezcla de orgullo y resignación. Él sabía que ella lo había leído. Sabía que su secreto, su cordura intacta y afilada, estaba ahora en las manos de esa viuda intrusa. «Usted lo sabía todo», susurró ella, aunque él no pudiera oírla, sintiendo el peso de la injusticia caerle sobre los hombros. Se acercó a él y puso el cuaderno abierto sobre sus rodillas, señalando el párrafo con un dedo tembloroso. Augusto asintió lentamente, un movimiento grave y solemne. Tomó la pluma del tintero, la mojó con parsimonia y escribió una línea más al final de la página, bajo la atenta mirada de ella. «El miedo es el único sonido que no necesito escuchar para reconocer». Cerró el cuaderno de golpe y se lo entregó a Mariana, empujándolo contra su pecho con una urgencia que decía, sin palabras, que esa era su única arma, su escudo contra la jauría que vendría con el amanecer. La noche que siguió fue la más larga que Mariana había vivido, más larga incluso que aquella en la carretera bajo la tormenta. No durmieron. Bajaron al salón principal y se sentaron todos juntos. Una extraña familia de náufragos esperando el asalto final. Mariana mantuvo el fuego encendido, alimentándolo obsesivamente, como si la luz pudiera mantener a raya a la oscuridad legal que se cernía sobre ellos. Los niños, contagiados por la tensión eléctrica del aire, dormían a ratos en el sofá, sobresaltándose con el crujido de la madera. Augusto permaneció en un sillón de respaldo alto, vestido no con su bata de enfermo, sino con un traje antiguo de corte impecable que olía a naftalina, con el bastón entre las piernas y la vista clavada en la puerta de entrada, esperando. El amanecer trajo una neblina baja y fría que se pegaba a las ventanas, difuminando los contornos del mundo exterior. El silencio del bosque se rompió temprano, no con el canto de los pájaros, sino con el ruido de múltiples caballos y el rodar pesado de ruedas sobre la grava. No venía solo Ernesto esta vez. El sonido era el de una comitiva oficial. Mariana sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro enjaulado. Se puso de pie, alisó su falda y apretó el cuaderno negro contra su pecho con tanta fuerza que los bordes se le clavaron en la piel. Miró a Augusto, quien se puso de pie con dificultad, pero con una dignidad inquebrantable, irguiéndose cuán alto era, listo para recibir a sus verdugos de pie, como el señor de la casa que todavía era. La puerta no se abrió con el mecanismo suave esta vez. Fue golpeada con autoridad, 3 veces secas y duras. Antes de que Mariana pudiera llegar, el picaporte giró y don Ernesto entró, seguido de un hombre bajo con maletín de médico y 2 guardias civiles con uniformes que olían a tabaco y autoridad. «Ahí está», dijo Ernesto, señalando a Augusto con un gesto teatral, como quien señala a una bestia peligrosa. «Como les dije, doctor, mírelo, desorientado, agresivo, incapaz de valerse por sí mismo, y la mujer se aprovecha de su demencia para vivir aquí». El médico, un hombre de mirada cansada y burocrática, avanzó hacia Augusto sacando unas esposas de cuero de su maletín, destinadas a contener a los pacientes agitados. Augusto no retrocedió. Mantuvo la mirada fija en Ernesto, una mirada de desprecio tan puro y concentrado que el hacendado tuvo que desviar la vista por un segundo. El médico intentó tomar el brazo del anciano, hablándole con ese tono condescendiente que se usa con los niños o los idiotas. «Vamos, don Augusto, no haga esto difícil, venimos a ayudarlo». Augusto se soltó con un movimiento brusco y seco, casi violento, que hizo que los guardias llevaran las manos a sus porras. «¡Cuidado!», gritó Ernesto, retrocediendo exageradamente. «¡Es violento! ¡Ya vieron! Sujétenlo antes de que lastime a alguien». La tensión en la sala se disparó. La violencia física estaba a un segundo de estallar, justificada por la mentira de la locura. «¡Alto!». El grito de Mariana salió de su garganta con una fuerza que sorprendió a todos, incluido a ella misma. Se interpuso entre los guardias y el anciano, pequeña pero feroz, usando su cuerpo como barrera. «Nadie va a tocarlo, él no está loco, y ustedes no tienen derecho a sacarlo de su casa». Ernesto se rió, una risa fea que sonó a óxido. «Quítate de en medio, Mariana»,
No tienes vela en este entierro. La ley dice que un hombre que no puede comunicarse ni administrar sus bienes es un peligro para sí mismo. Y tú eres una intrusa. Hizo un gesto a los guardias para que la apartaran. Sáquenla de aquí y asegúrense de que no se lleve nada de valor. Uno de los guardias la agarró del brazo con fuerza, intentando arrastrarla hacia la salida. Mariana luchó, clavando los talones en el suelo, sintiendo el dolor en su hombro, pero no soltó el cuaderno. «¡Él sí puede comunicarse!», gritó desesperada, mirando al médico, buscando un rastro de humanidad en su rostro. «Él escribe, él sabe todo lo que pasa. Este hombre», señaló a Ernesto con la cabeza, «les está mintiendo para robarle». Ernesto se puso rojo de ira. «Basta de estupideces. Ese cuaderno son garabatos de un viejo senil. Llévenselo ya». Los guardias volvieron a avanzar hacia Augusto, quien levantó su bastón en posición defensiva, acorralado en su propio hogar. «No son garabatos», rugió Mariana, liberándose del agarre con un tirón salvaje. Abrió el cuaderno en la página que habían marcado la noche anterior y lo plantó delante de la cara del médico, obligándolo a mirar. «Lea, lea lo que dice aquí. Fecha de hoy, letra clara». El médico, sorprendido por la audacia, bajó la vista instintivamente hacia el papel. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con la elegante caligrafía de Augusto. El silencio cayó de nuevo sobre la sala, pero esta vez era un silencio distinto, tenso y peligroso. El médico frunció el ceño, ajustó sus gafas y leyó en voz baja, para sí mismo, pero moviendo los labios. Ernesto, sintiendo que el control de la situación se le escapaba como agua entre los dedos, intentó arrebatar el libro. «Eso no tiene validez. Es dictado por ella». El médico ajustó sus lentes sobre la nariz con un movimiento lento, casi exasperante, mientras sus ojos iban y venían sobre las páginas del cuaderno que Mariana le había obligado a sostener. El silencio en la biblioteca se volvió denso, roto solo por el sonido de las hojas al pasar y la respiración agitada de Ernesto, que veía cómo su golpe maestro se tambaleaba ante la caligrafía perfecta de su víctima. No había delirios en esas líneas, ni la incoherencia de una mente perdida. Había fechas precisas, observaciones climáticas y, lo más condenatorio, un registro detallado de las visitas anteriores de Ernesto, con citas textuales de sus amenazas que el anciano había leído en sus labios o intuido con una perspicacia aterradora. El doctor levantó la vista y por primera vez no miró a Augusto con lástima profesional, sino con una cautela respetuosa, dándose cuenta de que había estado a punto de cometer un error irreparable impulsado por la avaricia ajena. Esto no es la escritura de un demente», murmuró el médico cerrando el cuaderno con cuidado y devolviéndoselo a Mariana como si fuera un objeto sagrado. «La sintaxis es compleja, el razonamiento es lógico. Don Ernesto, usted me dijo que el señor Valdés no tenía contacto con la realidad, que vivía en un estado vegetativo». Ernesto se puso lívido, el sudor brillando en su frente bajo el sombrero. «Es un truco», escupió, señalando a Mariana con un dedo acusador que temblaba de rabia. «Esa mujer lo ha escrito. Ella le guía la mano o lo hace cuando él duerme. Es una estafa para quedarse con la propiedad. ¿Va a creerle a una andrajosa antes que a un administrador respetable?» La acusación era desesperada, pero lo suficientemente venenosa como para sembrar una duda final en la sala. Augusto, que había observado la escena con la inmovilidad de una estatua, percibió el cambio en la energía de la habitación. No necesitaba oír las palabras para entender que su capacidad estaba siendo cuestionada una vez más. Con una calma que contrastaba violentamente con la histeria de Ernesto, dio un paso al frente, golpeando suavemente el suelo con su bastón para reclamar la atención. Extendió la mano hacia el médico, con la palma abierta, exigiendo el bolígrafo de plata que asomaba en el bolsillo de su chaleco. El médico dudó un segundo, intimidado por la presencia del anciano, pero se lo entregó. Augusto caminó hacia la pared donde colgaba un calendario antiguo. Lo descolgó y le dio la vuelta, apoyándolo sobre la mesa para usar el reverso blanco y vacío. El sonido del plumín, rasgando el papel, fue el único ruido en la biblioteca durante un minuto eterno. Augusto escribía de pie sin apoyarse, con trazos rápidos y furiosos que demostraban un control motor impecable.
Cuando terminó, giró el papel hacia el médico y los guardias. En letras grandes y claras había escrito: Doctor Morales, si su diagnóstico se basa en la mentira de un ladrón y no en la evidencia de sus ojos, entonces el incompetente aquí es usted. Y para su información, Ernesto, la cosecha de trigo del año 98 no se perdió por la sequía. La vendiste a escondidas en la capital. Lo sé todo. La revelación cayó como una bomba. No solo demostraba su cordura presente, sino que desenterraba los pecados pasados del administrador con una precisión quirúrgica. El médico leyó el mensaje y su rostro perdió todo color. Miró a Ernesto con una mezcla de horror y desprecio, comprendiendo que había sido utilizado como peón en un juego sucio de desfalco. «Vámonos», dijo el doctor, guardando sus esposas con un chasquido definitivo. «No hay nada que certificar aquí. Este hombre está en pleno uso de sus facultades mentales, quizás más que cualquiera de nosotros». Hizo una seña a los guardias civiles, quienes bajaron sus armas y se miraron entre sí, incómodos por haber estado a punto de arrestar a un caballero inocente. La autoridad de Ernesto se evaporó en ese instante, dejando ver al hombre pequeño y codicioso que siempre había sido bajo su traje caro. Ernesto se quedó solo en el centro de la habitación, boqueando como un pez sacado del agua, con los puños apretados a los costados. La derrota era pública y humillante, pero su orgullo herido no le permitía retirarse con dignidad. «Esto no se acaba aquí», siseó mirando a Mariana con los ojos inyectados en sangre. «Podrán engañar al médico, pero la ley es otra cosa. Tienen deudas, tienen impuestos atrasados. Voy a usar cada resquicio legal para aplastarlos. Si no puedo sacarlo por loco, lo sacaré por pobre». Era una amenaza vacía de fuerza inmediata, pero cargada de un veneno futuro que prometía una guerra larga y desgastante. Augusto, sin inmutarse, le sostuvo la mirada y volvió a señalar la puerta, esta vez con una sonrisa leve y gélida en los labios. La salida de los intrusos fue un desfile fúnebre de la arrogancia. El médico salió primero, murmurando disculpas que nadie aceptó. Los guardias siguieron, tocándose la gorra ante Augusto en un gesto tardío de respeto. Ernesto fue el último, deteniéndose en el umbral para lanzar una última mirada de odio a la casa que se le escapaba, antes de desaparecer por el pasillo oscuro. Cuando la puerta principal se cerró y el ruido del carruaje se alejó definitivamente por el camino de grava, la tensión que sostenía a Mariana se rompió de golpe. Sus rodillas cedieron y tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no caer, soltando el aire que parecía haber estado conteniendo durante horas en un suspiro tembloroso que se transformó en llanto. Augusto se acercó a ella, no con la distancia de un patrón, sino con la cercanía de un compañero de trinchera. No la abrazó, pues no era hombre de contactos fáciles, pero puso su mano grande y pesada sobre el hombro de ella, apretando con firmeza. Fue un gesto que transmitía seguridad, un anclaje a la tierra. Mariana levantó la vista, con los ojos empañados, y vio que el anciano también estaba temblando levemente. La confrontación le había costado una energía inmensa, pero en sus ojos grises había una luz nueva, un brillo de combate que no estaba allí antes. Ya no era el hombre que esperaba la muerte en un sillón, era el patriarca que acababa de defender su castillo y a su nueva familia. Los niños, que habían permanecido escondidos detrás de un sofá grande durante todo el altercado, asomaron sus cabecitas tímidas, con los ojos muy abiertos. Al ver que los hombres malos se habían ido, corrieron hacia su madre, abrazándose a sus piernas. Augusto los miró, y para sorpresa de Mariana, se agachó con dificultad hasta quedar a su altura. Les revolvió el pelo con una torpeza cariñosa, y luego hizo un gesto extraño con las manos. Juntó los dedos y los llevó a su corazón, y luego los abrió hacia ellos. No sabían qué significaba exactamente, pero entendieron el sentimiento. Habían ganado una batalla, pero la guerra por la supervivencia de la casona de los ecos apenas comenzaba, y ahora tenían un enemigo declarado que no descansaría hasta verlos en la calle. Esa noche no hubo celebración, sino un consejo de guerra silencioso. Mariana sacó las pocas monedas que tenía escondidas en el dobladillo de su falda y las puso sobre la mesa. Augusto fue a su escritorio y sacó una caja de caudales antigua, abriéndola para revelar que estaba casi vacía. Apenas quedaban unos billetes viejos y algunas joyas de familia.
La realidad económica les golpeó con la misma dureza que la realidad legal. Ernesto tenía razón en una cosa: las deudas existían y el dinero no. Tenían el techo, tenían la razón, pero no tenían con qué comer ni con qué pagar los impuestos que pronto llegarían. Necesitaban un plan, y necesitaban que la música, esa música que Augusto había enterrado, volviera a ser algo más que un recuerdo doloroso. La euforia de la victoria moral se disipó tan rápido como el calor de una vela al viento, dejando tras de sí la realidad cruda de una alacena vacía y una caja fuerte que devolvía solo el eco de su propio vacío. Los días siguientes a la visita del médico fueron de un racionamiento estricto y doloroso, donde Mariana diluía la leche con agua hasta volverla transparente y partía el pan en porciones que apenas engañaban al estómago. Don Ernesto no había vuelto a aparecer físicamente, pero su amenaza flotaba sobre la casa como una nube tóxica. Desde el pueblo llegaban noticias, traídas por algún vendedor ambulante que se atrevía a acercarse a la verja, de que los trámites para el embargo por impuestos avanzaban con una rapidez inusitada en la burocracia local. El tiempo, antes aliado en la quietud de la casona, se había convertido en un verdugo que descontaba las horas hacia el desahucio definitivo. Augusto, sin embargo, parecía haber entrado en un estado de trance febril que nada tenía que ver con la desesperación y todo con la urgencia creativa. Ya no pasaba las horas mirando por la ventana con la vista perdida. Ahora vivía pegado al piano o encorvado sobre su escritorio con una energía que desmentía sus años y su fragilidad. Escribía partituras con una velocidad maníaca, manchándose los dedos de tinta negra, tarareando sonidos guturales que él no podía oír, pero que sentía vibrar en su garganta. No componía música académica y fría. Estaba traduciendo al papel la tormenta que los había unido, el miedo de los niños, la valentía de Mariana y el silencio atronador de su propio mundo. La casa se llenó del sonido percusivo de las teclas golpeadas con pasión y del rasguido constante de la pluma, una banda sonora de resistencia. Mariana lo observaba desde el marco de la puerta, fascinada y preocupada a partes iguales, viendo cómo el anciano recuperaba una grandeza que parecía haber estado dormida bajo capas de polvo y vergüenza. A veces, él le pedía que pusiera la mano sobre la tapa del piano mientras tocaba un acorde complejo y la miraba interrogante, buscando en sus ojos la confirmación de si la disonancia que él imaginaba en su cabeza se correspondía con la realidad física del sonido. Ella asentía o negaba, convirtiéndose en su afinador humano, en el puente vivo entre su mente genial y el mundo auditivo que lo había exiliado. Era una colaboración íntima y extraña, donde la música nacía no del oído, sino del tacto y de la mirada compartida, una sinfonía creada a cuatro manos y un solo corazón. Una tarde, cuando la última bolsa de harina estaba por terminarse, Augusto llamó a Mariana a la biblioteca con un gesto solemne. Sobre el escritorio descansaba un sobre grueso de papel manila, sellado con lacre rojo, dirigido a una casa editorial de música en la capital, un nombre que Mariana recordaba haber visto en los recortes de periódico viejos como el sello de la excelencia. Augusto puso la mano sobre el sobre como si se estuviera despidiendo de un hijo. Escribió en su pizarra: «Es lo mejor que he hecho en mi vida, mi Sinfonía del Silencio. Mi antiguo editor me debe favores, pero más que eso, reconocerá la firma. Si esto se publica, el adelanto será suficiente para pagar los impuestos y llenar la despensa por un año. Pero tienes que enviarlo tú. Yo no puedo salir». La misión era clara, pero el riesgo era alto. Mariana tomó el paquete sintiendo su peso, sabiendo que llevaba en las manos el alma de Augusto y el futuro de sus hijos. Para enviarlo, tenía que ir a la oficina de correos del pueblo, entrar en el territorio de Ernesto, exponerse a las miradas y a los insultos. Pero no había opción. Se preparó como quien va a la guerra. Lavó y remendó su vestido hasta dejarlo impecable, peinó su cabello con severidad y escondió el sobre bajo su rebozo, pegado al cuerpo. Antes de salir, miró su mano izquierda. Llevaba todavía la alianza de oro fino de su difunto esposo, lo único de valor que Ernesto no había podido quitarle. Se la quitó despacio, sintiendo un frío repentino en el dedo desnudo, y la guardó en el bolsillo. Necesitaba dinero para el franqueo, y el orgullo
no pagaba sellos. El camino al pueblo fue una penitencia de polvo y calor bajo un sol que no perdonaba. Al entrar en las calles empedradas, Mariana sintió cómo el ambiente cambiaba. Las conversaciones se detenían a su paso y las miradas se clavaban en su espalda como alfileres. «La amante del loco», susurró una mujer al pasar, lo suficientemente alto para ser oída. Mariana apretó el paso, con la barbilla alta, ignorando el veneno social. Entró en la casa de empeños primero, un lugar oscuro que olía a desgracia ajena. El prestamista, un hombre con ojos de ratón, miró el anillo y luego a ella con una sonrisa torcida. Le ofreció la mitad de lo que valía. Mariana no regateó, tomó las monedas con asco, sintiendo que vendía un trozo de su pasado para comprar un trozo de futuro. En la oficina de correos, el empleado pesó el sobre con una lentitud exasperante, leyendo el destinatario con curiosidad maliciosa. «A la capital. Urgente. Vaya, vaya. El viejo todavía cree que es alguien», comentó con sorna. Mariana pagó con las monedas del empeño, contando cada centavo sobre el mostrador de madera. «El señor Valdés es más alguien de lo que usted será en 10 vidas», respondió con una voz gélida que borró la sonrisa del hombre. Salió de allí temblando, no de miedo, sino de una rabia contenida que le quemaba las entrañas. Había hecho su parte. Ahora, el destino de la casona de los Ecos viajaba en una saca de correo, a merced de trenes, distancias y la voluntad de hombres desconocidos en una ciudad lejana. Los días de espera se convirtieron en semanas de agonía lenta. La comida se acabó. Empezaron a comer hierbas del jardín, sopas claras de raíces y alguna fruta silvestre que los niños encontraban en el bosque. Augusto adelgazó visiblemente. Su ropa colgaba de su cuerpo esquelético, pero sus ojos seguían brillando con una fe inquebrantable. Seguía componiendo, ya no para vender, sino para mantener la cordura, llenando la casa de música mientras sus estómagos rugían. Ernesto apareció una mañana, no para entrar, sino para clavar un cartel en el portón de la entrada. Propiedad en remate judicial, fecha de subasta, 15 de noviembre. Faltaban 3 días. El buitre había puesto fecha al banquete. La noche antes de la subasta, una tormenta similar a la que los había traído allí se desató sobre la región. El viento aullaba golpeando las ventanas, como si la naturaleza misma protestara contra la injusticia. Estaban sentados en la cocina, a la luz de una última vela, compartiendo un trozo de pan duro que Mariana había guardado como un tesoro. El ambiente era de despedida. Augusto acariciaba la cabeza de Gabriel, que dormía en su regazo, con una tristeza infinita. Habían luchado, habían resistido, pero el mundo de los hombres con poder parecía haber ganado. Mariana lloraba en silencio, no por ella, sino por ese anciano que les había dado todo y que ahora iba a perder el único refugio que le quedaba por culpa de su bondad. Fue entonces, en medio del ruido del viento, cuando escucharon algo imposible a esas horas y con ese clima. Un golpe en la puerta. No el golpe autoritario de la guardia, ni el golpe seco de Ernesto. Era un golpe urgente, repetido. Mariana se levantó sobresaltada, mirando a Augusto, quien sintió la vibración, y se puso de pie con el bastón en mano. ¿Quién vendría en medio de un diluvio? Mariana corrió al vestíbulo, con el corazón en la garganta, y abrió la puerta. Un mensajero del telégrafo, empapado hasta los huesos, estaba allí de pie, tiritando, con un telegrama y un paquete pequeño envuelto en hule impermeable en las manos. Para el maestro Valdés», tartamudeó el chico. «Llegó a la estación hace horas. Dijeron que era de vida o muerte». El mensajero, un muchacho del pueblo que miraba el interior de la casona con ojos desorbitados por las leyendas que había oído, aceptó un vaso de agua con manos temblorosas mientras Augusto rompía el sello de lacre. El papel crujió en el silencio tenso de la cocina, un sonido seco que pareció detener el tiempo. Mariana sostenía la vela cerca, conteniendo el aliento, viendo cómo los ojos del anciano recorrían las líneas del telegrama una y otra vez, como si no pudiera creer lo que su mente traducía. No hubo gritos de júbilo, ni saltos. Augusto simplemente bajó el papel con una lentitud ceremonial,
se quitó las gafas y se cubrió el rostro con ambas manos. Por primera vez desde que Mariana había cruzado aquel umbral, vio los hombros del patriarca sacudirse con el espasmo incontrolable de un llanto mudo, un desahogo de 20 años de amargura que se rompía en ese instante. Mariana tomó el telegrama que había caído sobre la mesa y leyó las palabras impresas en la cinta de papel pegada. Sinfonía recibida. Stop. Obra maestra absoluta. Stop. La crítica caerá de rodillas. Stop. Enviamos anticipo de derechos exclusivos y contrato editorial. Stop. Honor tenerle de vuelta, maestro. Dentro del paquete impermeable, envuelto en capas de hule y tela, había un fajo de billetes de banco, nuevos y crujientes, una suma que superaba con creces la deuda ridícula de los impuestos y que aseguraba la manutención de la casa por años. No era caridad. Era el fruto del genio que Ernesto había despreciado como locura. Augusto no lloraba por el dinero, lloraba porque el mundo, ese mundo que él creía haber perdido para siempre, acababa de devolverle el saludo desde la distancia. La mañana de la subasta amaneció con un cielo azul y limpio, de esa claridad insultante que sigue a las grandes tormentas. Frente al portón de la casona se había congregado una pequeña multitud. Curiosos del pueblo, el notario con su traje negro, y por supuesto, don Ernesto, que se paseaba impaciente consultando su reloj de bolsillo. El administrador ya saboreaba la victoria, imaginando cómo remodelaría la fachada una vez que el viejo y la intrusa fueran desalojados por la fuerza pública. A las 10 en punto, el martillero carraspeó para iniciar la lectura del edicto de remate. Ernesto sonrió a los presentes, una sonrisa de tiburón que decía: «Esto es lo que pasa cuando se meten conmigo». Pero la lectura se vio interrumpida no por una protesta, sino por la apertura chirriante y majestuosa de las grandes puertas de hierro. Augusto y Mariana salieron de la casa y caminaron por el sendero de grava hacia la verja. No parecían derrotados. Él vestía su mejor traje, cepillado y digno, apoyándose en su bastón como si fuera un cetro. Ella llevaba el vestido negro de siempre, pero con la cabeza tan alta que parecía una reina en el exilio. Gabriel y Lucía caminaban a sus lados, limpios y peinados, tomados de la mano. El silencio cayó sobre la multitud. Ernesto frunció el ceño, molesto por la interrupción teatral. «Llegan tarde para sacar sus cosas, Valdés», gritó desde el otro lado de la reja. «El remate comienza ahora. Tienen 1 hora para desalojar antes de que entre la guardia». Augusto llegó hasta la verja, miró al notario a los ojos e ignoró a Ernesto como si fuera una mosca molesta. Hizo un gesto a Mariana. 107. Ella sacó de su rebozo un sobre de piel y extrajo los documentos bancarios y el recibo de pago de los impuestos, sellado esa misma mañana en la oficina de correos telegráficos antes de que abriera el juzgado. Pasó los papeles a través de los barrotes hacia las manos del notario. «La deuda está saldada, señor notario», dijo Mariana con una voz que resonó clara y fuerte en la mañana fría. «Capital, intereses y multas. La propiedad no está en remate». «La propiedad pertenece, y pertenecerá siempre, al señor Augusto Valdés». El notario ajustó sus lentes, revisó los sellos oficiales y los billetes adjuntos para las tasas administrativas. Su rostro serio se relajó en una expresión de asombro profesional. «Los documentos son legales», anunció, girándose hacia la multitud y luego hacia un Ernesto que palidecía visiblemente. «Se suspende la subasta por sustracción de materia. El propietario ha cumplido con sus obligaciones fiscales». Un murmullo recorrió a los curiosos, una mezcla de sorpresa y admiración secreta. Ernesto, rojo de ira, intentó arrebatar los papeles. «Es imposible. Ese dinero es robado. Ese viejo no tiene nada». Pero el notario cerró su carpeta con un golpe seco. «Cuidado con sus acusaciones, don Ernesto. El dinero viene de un giro editorial de la capital. Vámonos, caballeros. Aquí no hay nada que ver». La retirada de Ernesto fue el final de su tiranía moral sobre el pueblo. Se marchó solo, sin mirar atrás, sabiendo que su poder basado en el miedo se había resquebrajado ante la dignidad de quienes creía débiles. Augusto y Mariana no se quedaron a celebrar públicamente. Dieron media vuelta y regresaron a la casa, cerrando el portón tras de sí. Pero algo había cambiado. La casona de los Ecos ya no era vista como un lugar maldito,
sino como una fortaleza de resistencia. Los vecinos que antes cruzaban la acera, ahora dejaban flores o frutas en la entrada, tímidas ofrendas de paz para el maestro que había vuelto a la vida. Los años que siguieron fueron de una paz laboriosa y dulce. La música nunca dejó de sonar en la casa. Augusto, libre ya de la presión de la pobreza, dedicó el resto de sus días a enseñar. No podía oír las notas que Gabriel tocaba en el piano, pero ponía su mano sobre el hombro del niño y corregía el tempo sintiendo el ritmo de sus músculos. Lucía se convirtió en sus ojos y en su voz para el mundo exterior, aprendiendo a leer los labios con tal maestría que Augusto a veces olvidaba su propia sordera. Mariana, la viuda que llegó sin nada, se convirtió en la administradora férrea y amorosa de la hacienda, restaurando los jardines y haciendo que la tierra volviera a producir, demostrando que la lealtad es la forma más pura de parentesco. Cuando Augusto falleció, una década después, lo hizo sentado en su sillón de la biblioteca, mirando el atardecer con una sonrisa plácida, rodeado de su familia elegida. No murió solo ni olvidado. Su testamento se cumplió al pie de la letra y la casona pasó a manos de Mariana y sus hijos, asegurando que nunca más volverían a conocer el frío de la calle. La música de la Sinfonía del Silencio se tocó en su funeral, una melodía desgarradora y hermosa que, según dicen, él compuso recordando el sonido de la lluvia aquella noche en que una madre desesperada tocó a su puerta. La casa sigue allí, o al menos eso cuentan los viejos del lugar. Dicen que si pasas cerca en las noches de tormenta, no se oyen lamentos de fantasmas, sino acordes de piano y risas de niños. Porque la verdadera historia de la Casona de los Ecos no fue de miedo, sino de un encuentro improbable entre cuatro soledades que se salvaron mutuamente. Mariana salvó a Augusto del silencio, y Augusto salvó a Mariana del abismo. Y aquella puerta, que se abrió misteriosamente bajo la lluvia, no fue casualidad ni mecanismo. Fue la respuesta del universo a la pregunta de si todavía queda esperanza cuando todo parece perdido. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.